Descubierto un nahual en mi trabajo, escalofriantes secretos del turno de noche maldito. La primera noche que Andrés entró a la fábrica, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeaban, como si la oscuridad las acechara para tragárselas. El aire era denso, como si los secretos ocultos dentro de las paredes estuvieran a punto de estallar. No te dejes llevar por los rumores, le dijo su hermana antes de que se marchara. Pero la advertencia se desvaneció, y lo que encontró esa noche lo dejó helado. Sus compañeros intercambiaban miradas furtivas y susurros escalofriantes, todos hacían mención de una criatura que rondaba el lugar, el nahual, una figura oscura que se decía podía asumir cualquier forma. A medida que avanzaba su turno, el ambiente se volvió opresivo. Cada sonido resonaba ominosamente, el chirrido de las máquinas sonaba a lamentos, y las sombras parecían tener vida propia. 3 han desaparecido esta semana, murmuró un compañero a su lado, su voz temblando. Elijo ignorarlo, pero la inquietud comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. La desesperación por las deudas lo había llevado allí, pero ahora se cuestionaba su decisión. Cada día que pasaba se sentía más atrapado, como si el lugar intentara devorarlo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, decidió investigar. Se adentró en los pasillos oscuros, temblando con cada paso que daba. ¿Alguien me escucha? Su voz apenas rompió el silencio. Solo el ruido de la maquinaria respondió. Andrés se detuvo en seco al escuchar un susurro detrás de él, como si las sombras lo llamaran por su nombre. Era un torbellino de ruidos y risas distorsionadas. El nahual ya está entre nosotros, se decía, y su corazón latía con fuerza, desafiando su voluntad de lógica. Finalmente, llegó al despacho del supervisor, un hombre que siempre se movía con una calma inquietante. Cuando se giró y le brillaron los ojos en la oscuridad, la verdad golpeó a Andrés como un mazazo. Ahí estaba, esa presencia que acechaba en la penumbra. El supervisor era el nahual, disfrazado de humano, esperando el momento perfecto para cazarlo. Los cuentos de sus compañeros, las miradas asustadas, todo cobró sentido. Pero la elección era clara, luchar o rendirse. El tiempo se agotaba y el terror era su único compañero. Andrés sintió como un frío helado se adueñaba de él. ¿Lograría enfrentar al monstruo que se escondía detrás de una apariencia respetable? O peor, ¿caería en la trampa de su propia desesperación? Las sombras lo rodeaban, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Nadie podía salvarlo a menos que él encontrara la manera de desentrañar el misterio antes de que el nahual lo atrapara por completo. Andrés se plantó frente al supervisor, el corazón latiéndole en las sienes. La habitación parecía encogerse a su alrededor y la sensación de peligro se intensificaba. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarlo o escapar? Las voces en su mente se entrelazaban con sus pensamientos, creando un mar de confusión y miedo. El supervisor sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos. ¿Buscas respuestas, Andrés? Su voz era suave, casi seductora, y el sonido resonó como un eco en toda la sala. Andrés sintió como el sudor se escurrió por su frente. La criatura no solo estaba ahí, estaba jugando con él, como un gato con un ratón. ¿Qué estás haciendo aquí, supervisor? La pregunta salió de sus labios más como un susurro que como un desafío. Pero pronto se dio cuenta de que su duda sonaba como una invitación. El nahual se acercó aún más, la sombra siguiéndolo como una túnica oscura. Los cuentos sobre mí no son más que advertencias, dijo. He sido llamado desde lo más profundo de estas paredes. Andrés dio un paso atrás, buscando una salida. No podía ser. Sin embargo, las historias que sus compañeros le contaron empezaron a retumbar en su mente.
Las desapariciones, las miradas, la sensación de que las máquinas pujaban por liberarse de su propio tormento. El nahual se alimentaba de ese miedo, y Andrés se sintió como un pez atrapado en una red. Hay una parte de ti que sabe quién soy, Andrés. Una parte que teme, y eso te hace delicioso, murmuró el supervisor, casi como un susurro a sus oídos. El temor se volvió un manto que lo oprimía, llenando su pecho con un vacío helado. Andrés sintió el impulso de gritar, pero el terror se lo impidió. En un alarde de valentía, decidió que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con el pulso acelerado, forcejeó su mente en busca de una manera de contrarrestar el hechizo que le lanzaba el supervisor. Recordaba las historias que hablaban de amuletos y rituales que podrían debilitar a un nahual. Quizás había algo en la sala, algo que podría usar como protección. Pero no había tiempo. Las máquinas susurraban latidos de angustia y la presencia oscura crecía, cada vez más cerca. ¿Te gustaría saber dónde están los otros? El supervisor sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa cruel que desgarró la poca esperanza que quedaba en él. Podría mostrártelo si simplemente te entregas. Si te unas a mí, podríamos ser imparables. Andrés vio en sus ojos un destello salvaje, y algo en su pecho se quebró. El miedo se transformó en rabia. No te tengo miedo, gritó, pero su voz sonó temblorosa, vulnerable. Antes de que pudiera reaccionar, la sala se oscureció aún más, como si el propio espacio se tragara la luz. Se giró, buscando una salida en medio de la densa negrura. Todo lo que podía escuchar eran ecos de risas macabras y el clamor de su corazón palpitando bajo la presión de la inminente captura. A medida que corría, se mantuvo concentrado en una figura difusa que emergía de entre las sombras. No era solo el supervisor, había más algo oculto, algo antiguo. Andrés se detuvo en seco, su estómago retorciéndose al darse cuenta de que ahora no solo corría de una forma, sino de todas las que el nahual había tomado. El lugar crujía y lloraba, como si las paredes mismas suplicaran ayuda. Sin pensar, se lanzó hacia un pasillo que no había visto antes. La incerteza lo rodeaba, alerta ante cualquier sonido. Debía encontrar a los desaparecidos, la única forma de enfrentarse a este monstruo era con la verdad. Si lograba reunirlos, quizás podrían luchar juntos. Pero cada paso que daba era un recordatorio del peligro que acechaba. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si no había forma de escapar de la trampa tejida por el nahual? El eco de pisadas resonó detrás de él. No estaba solo, algo lo seguía, listo para atrapar su alma. El frío lo envolvió completamente cuando una risa escalofriante resonó a su espalda. Se dio la vuelta, temblando de terror, y una sombra se abalanzó sobre él, borrando toda esperanza de escapar. Se encontraba al borde de su final, o había aún alguna oportunidad de salvarse y revelar la oscuridad en la fábrica. El supervisor, el nahual, y él, atrapados en un juego mortal, donde solo uno saldría con vida o tal vez nadie. Andrés sintió un frío helado consumirlo por completo cuando la sombra se abalanzó, como un depredador cayendo sobre su presa. Se movió rápidamente hacia un lado, evitando el golpe, y corrió por el pasillo. El sonido de las pisadas resonaba tras de él, cada vez más cerca, cada vez más amenazador. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara la criatura que lo acechaba. Las máquinas a su alrededor parecían cobrar vida, sus engranajes chirriaban y sus luces parpadeaban, como si también quisieran advertirle del peligro inminente. Andrés se sentía atrapado en un laberinto de acero y sombras, susurgiendo el eco de risas burlonas en el aire. Pero en el fondo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Tal vez no estaba completamente solo, quizás los otros desaparecidos estaban todavía ahí, esperando ayuda. A medida que avanzaba, el pasillo se tornaba más oscuro y las paredes parecían acercarse, aplastando cualquier atisbo de luz. Enfrentándose a su pánico, Andrés recordó las historias sobre el nahual. Sabía que la única manera de debilitar a una criatura como esa era enfrentándola con verdaderos amigos, almas que no se dejaran consumir por el miedo. Priorizando la búsqueda de los desaparecidos, dejó atrás el eco de sus pasos y se concentró en el silencio que llenaba los rincones que atravesaba.
Al girar una esquina, encontró una pequeña habitación, un vestidor olvidado. Sin pensarlo, entró y encendió la luz. La bombilla titiló y parpadeó, pero le dio la oportunidad de inspeccionar el lugar. Observó un viejo espejo, cubierto de polvo, y una serie de casilleros en mal estado. Sin embargo, fue el esbozo de un antiguo amuleto de protección en un altar improvisado en una esquina lo que atrajo su atención. Era un simple talismán de metal, desgastado pero aún resplandeciente. Andrés lo tomó, sintiendo una extraña conexión con el objeto. Era como si le susurrara que, aunque había temor, también había esperanza. Con su nuevo talismán en mano, se preparó para salir del vestidor. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, una sombra se deslizó a través de la rendija, acompañada de una risa que hacía eco en su mente y lo llenaba de horror. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente, Andrés? La voz del supervisor resonó, ahora más siniestra, cargada de un odio latente que helaba la sangre. Era un recordatorio escalofriante de que, aunque había logrado una pequeña victoria, no estaba fuera de peligro. Aferrándose al amuleto, Andrés volvió a mirar el espejo. En el reflejo vio algo que lo hizo tambalear, no solo se veía a sí mismo, sino el rostro de aquellos que habían desaparecido antes que él. Con angustia, notó que llevaban miradas de desesperación, como si en su propio silencio él pudiera escuchar su súplica por ayuda. Desesperado, abrió la puerta y salió. Las sombras lo rodeaban, y el supervisor apareció en la entrada del vestidor, sonriente y amenazante. Me alegra verte, pero es hora de que descubras los secretos de esta fábrica. Andrés sintió una presión en su pecho, y mientras retrocedía, un destello en el suelo llamó su atención. Era una línea de símbolos grabados, formando un círculo. Se dio cuenta de que podía ser su última oportunidad, tal vez esa línea contenía el secreto que necesitaba para enfrentar al Nahual. Pero para hacerlo, necesitaría más que coraje, necesitaría la verdad y el poder de aquellos que había dejado atrás. Mientras que el supervisor avanzaba, intentando atraparlo, Andrés se plantó firmemente en el círculo y gritó, «Vengan, ayúdenme». La atmósfera cambió, el aire se volvió denso y pesado, y un susurro comenzó a resonar a su alrededor. Una conexión se formó, algo antiguo y poderoso. De repente, una voz lejana, casi como un eco de aquellos que estaban atrapados, respondió, «No estás solo, Andrés. El miedo no podrá vencernos». Las sombras temblaron a su alrededor, como si comenzaran a responder al llamado. Andrés sintió una nueva fuerza surgir dentro de él, justo cuando el supervisor se abalanzaba con ferocidad. ¿Podría liberar a los desaparecidos y enfrentarse al Nahual antes de que fuera demasiado tarde? ¿O las sombras se tragarían su esperanza y lo llevarían a un destino sombrío? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el desenlace de su lucha estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El círculo brilló intensamente, emitiendo un resplandor que iluminó brevemente la estancia. Andrés sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo, como si las almas de aquellos atrapados lo rodearan, dándole fuerza. Pero el supervisor no se detuvo. Con un grito de rabia, se lanzó hacia él, y la oscuridad que lo envolvía parecía cobrar vida, buscando arrastrar a Andrés de vuelta al abismo. El talismán en su mano comenzó a vibrar, y de repente, las figuras desoladas que había visto en el espejo emergieron de sus recuerdos. Eran sombras de personas que conocía, compañeros antiguos de la fábrica que nunca habían sido encontrados. Con miradas de determinación, formaron un círculo a su alrededor, y en sus ojos brillaba un destello de esperanza y miedo a la vez. «No dejen que nos atrape otra vez», gritó Andrés, sabiendo que su mortalidad colgaba de un hilo. Con un grito casi primal, levantó el amuleto, y juntos, él y las almas atrapadas comenzaron a recitar las palabras que resonaban en el aire, arrojando luz contra el supervisor. La criatura se detuvo en seco, su rostro se distorsionó en una mueca de furia, y de su boca salió un grito ensordecedor que parecía llenar la fábrica hasta el último rincón. Las sombras alrededor de Andrés comenzaron a desplegarse y danzar, como si respondieran al poder de la conexión que habían formado. El talismán brillaba con una luz cada vez más intensa, y por un momento, sintió que la esperanza y el coraje lo invadían.
Contempla el poder de aquellos que despojaste de su vida, dijo Andrés, su voz resonando con la fuerza de los caídos. El supervisor retrocedió, su risa moribunda se convirtió en un gemido, y los ojos de la criatura parpadearon con incredulidad. Las almas de sus compañeros comenzaron a formar un remolino de luz que giraba en torno a Andrés, creando un escudo dinámico que lo protegía. Pero el supervisor no estaba dispuesto a rendirse. Con un movimiento brusco, lanzó una mano hacia el círculo, y una sombra densa brotó hacia él como un azote voraz. Andrés sintió cómo su energía disminuía, y el miedo empezaba a filtrarse en su corazón. ¿Qué pasaría si no era lo suficiente fuerte? ¿Y si la conexión que había formado no era bastante para romper el hechizo del nahual? ¡Resistan! Nunca debieron dejar de pelear, gritó, mientras el supervisor se acercaba con una furia creciente. La imagen de cada colega desaparecido se llenó de determinación, y Andrés reconoció en su interior que la clave iba más allá del amuleto, era la fuerza de la verdad compartida entre ellos. Con un grito desenfrenado, Andrés canalizó su desesperación y gritó, «Ustedes no están solos, nunca lo estuvieron». En ese instante, en el centro del caos, sintió que el talismán pulsaba al ritmo de su corazón, como si estuviera esperando que se diera el siguiente paso. Solo entonces comprendió, el poder de la unión podía ser la clave para romper la maldición. La luz se intensificó, y se adentró en el centro del círculo, mientras el supervisor intentaba desquebrajar sus defensas. Andrés levantó el talismán y, con cada palabra pronunciada, el suelo temblaba. Las almas que lo rodeaban unieron su fuerza a la suya, y juntos gritaron, «Este es nuestro alivio, este es nuestro momento». El supervisor emitió un último grito, que se desvaneció en el aire, y las sombras comenzaron a ceder. Pero a medida que cayeron, un torrente de oscuridad se desató, lanzando a Andrés contra la pared. El dolor lo atravesó, y mientras se sacudía, la visión del supervisor se oscureció hasta desvanecerse en una niebla densa. Andrés, jadeando, se levantó entre susurros y quejidos. Sus compañeros estaban allí, o eso creía, pero el eco de su voz se desdibujaba rápidamente. La atmósfera estaba cargada de tensión, y sintió que el espacio a su alrededor comenzaba a cerrarse de nuevo. «No se deshagan, por favor», rogó, mientras buscaba al talismán. La angosta habitación parecía tomar vida, y la oscuridad empezaba a moverse una vez más hacia él, formando un pulso en su interior. Entonces, una risa baja resonó, profunda y burlona. ¿Era el supervisor, o tal vez un aspecto de él? Esto no ha terminado, Andrés. ¿Creías que un simple talismán podría deshacer lo que he creado? La sombra se enredó a su alrededor nuevamente, mientras la risa invadía el espacio como un veneno. Andrés sintió una punzada de pánico al darse cuenta de que el verdadero horror estaba por venir, pero esta vez, lo sabía, no lo enfrentaría solo. ¿Qué oscuro secreto estaba a punto de descubrir? ¿Qué nuevas revelaciones emergían en esta lucha que aún no había terminado? Su batalla apenas comenzaba. La oscuridad se espesaba en la fábrica, como si el mismo aire estuviera impregnado de miedo. Andrés dio un paso atrás, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La risa del supervisor resonaba en sus oídos, y con cada instante, la sensación de desesperación crecía. Tenía que encontrar la manera de escapar de esa pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras empezaron a girar a su alrededor con una velocidad aterradora. Las figuras espectrales que antes lo rodeaban se desdibujaban, pero no desaparecieron. Sus rostros, llenos de sufrimiento, seguían ahí, como un recordatorio escalofriante de lo que el supervisor había hecho. Mientras buscaba al talismán, Andrés sintió que las almas, aún por un hilo, intentaban comunicarse con él. ¿Qué hacemos?, preguntó una voz femenina suave, casi un susurro. Era Clara, su antigua compañera de trabajo, su mirada suplicante penetraba su ser. No podemos dejar que nos atrape otra vez. Debemos unirnos más fuerte. ¿Cómo?, dijo Andrés, sintiendo su voz temblar. ¿Qué más podía hacer para proteger a aquellos que habían sido atrapados por el supervisor? Era como si cada miembro del círculo que formaban estaba siendo devorado por la oscuridad, cada vez más débil.
Justo en ese instante, inesperadamente, una luz tenue comenzó a brillar desde el fondo de la fábrica, casi un eco de lo que había sido el poder del talismán. Era como si una mancha de esperanza intentara abrirse paso entre la maleza de terror que lo rodeaba. Andrés aportó toda su atención a esa luz, sintiendo cómo crecía en intensidad, como un susurro de su propia voluntad. Luchen. No permitan que esos recuerdos les roben la vida que aún tienen, gritó Andrés, tratando de alentar a sus compañeros. Las almas comenzaron a moverse, a formar conexiones entre sí, como si cada uno de sus recuerdos fuera un hilo que los mantenía unidos. Las sombras respondieron con furia, atacando con una violencia renovada. Andrés retrocedió, pero la luz que había comenzado a brillar pronto se convirtió en un arco de energía que los envolvía a todos. Cada sombra tentadora que villanamente se acercaba, se desintegraba en un susurro de dolor. Ahora, gritó Clara, mientras la unión de sus voces se elevaba en un canto de resistencia, resonando en la estancia. Rompan el ciclo. Recuperen su fuerza. El canto se intensificaba, y al mismo tiempo, la oscuridad parecía tambalearse ante la pasión que ellos compartían. Era un momento efímero, una condensación de tiempo en la que Andrés pudo ver el pasado de cada uno de sus compañeros, sus risas, sus esperanzas, y el horror que el supervisor había desatado. Y de repente, la risa del supervisor, que había reverberado como una pesadilla, se detuvo en seco. La luz que habían creado penetró en lo más profundo de la oscuridad, creando un espacio de vacío. Andrés pudo ver una figura desenfrenada en la sombra, un rostro de desprecio y terror mezclados. No. No puede ser. El supervisor lanzó un último ataque desesperado, proyectando un torrente de oscuridad hacia el grupo. Pero Andrés, con el talismán aún brillando en su mano, fue capaz de redirigir la energía que había comenzado a fluir entre ellos. Era como si un puente se hubiera formado, anclando la oscuridad en su lugar. Por nuestras almas. No más, gritó Andrés, mientras el talismán se iluminaba como nunca antes. La luz se convirtió en una explosión de energía que llenó la fábrica, arrastrando con ella las sombras que una vez fueron desoladoras. De repente, todo se sumió en silencio. Andrés cayó al suelo, respirando entrecortadamente, sintiendo como el sudor frío recorría su frente. Los murmullos habían cesado, pero en el aire flotaba una inquietante sensación de que algo más acechaba. Sin embargo, en medio de la quietud, un escalofrío le recorrió la espalda. La luz había hecho su trabajo, pensó, pero algo permanecía fuera de su alcance. La oscuridad no podía ser eliminada tan fácilmente. Las almas de sus compañeros empezaron a desvanecerse lentamente, llevándose con ellas la calidez del momento. Andrés, dijo una voz tenue, hay más en esta fábrica de lo que crees. Hemos sido solo la punta del iceberg. Al pensar en lo que podía haber más allá de esa lucha, Andrés sintió que el terror comenzaba a brotar nuevamente en su pecho. Lo que había comenzado como una batalla por la libertad se transformaba en un misterio aún más oscuro. La pregunta que resonaba en su mente era clara, ¿qué secretos permanecían ocultos en las profundidades de esa fábrica maldita? La risa burlona del supervisor lo hizo estremecer otra vez, resonando en su mente como un eco sin fin. La lucha apenas comenzaba y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Las sombras, aunque debilitadas, todavía danzaban a su alrededor, como víboras esperando el momento perfecto para atacar. Andrés se levantó, temblando, y miró hacia el lugar donde la luz había brillado con fuerza. Ahora, era solo un resplandor tenue, casi imperceptible. Era un recordatorio de que la batalla aún no había terminado. ¿Quedó algo?, preguntó Clara, su voz resonando en el frío ambiente. Podía sentir la desesperación mezclada con la confusión en su mirada. ¿Qué más se esconde aquí? Sin prestar atención a lo que había dicho, Andrés se acercó al lugar de la explosión de luz. Una inquietante claridad parecía emanar del suelo, como si alguna vez hubiera sido el centro de poder. Se agachó, su corazón golpeando en su pecho. Sintió un tirón, un llamado, había algo dentro de esa oscuridad que quería ser encontrado. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó a través de la fábrica. Era el llanto de almas perdidas, un clamor que desgarró lo poco que quedaba de su coraje.
Andrés se volvió, mirando a su alrededor en busca de sus compañeros, y vio como algunos de ellos titubeaban, absorbiendo el dolor que emanaba del fondo de la fábrica. No. Concéntrense. Andrés gritó, intentando recuperar la autoridad. Debemos seguir unidos. No podemos permitir que nos atrapen de nuevo. Las almas, aunque debilitadas, comenzaron a retomar su posición. El destello del talismán se había apagado, pero había dejado un eco en el aire. La atmósfera estaba cargada de un temor palpable, un miedo auténtico que se pegaba a la piel como una segunda capa. Andrés sintió una punzada en su interior. Comenzó a recordar, fragmentos de su tiempo en la fábrica, las historias sobre el supervisor y las desapariciones misteriosas de trabajadores. ¿Qué era lo que realmente había hecho? Clara se acercó más, sus ojos reflejando la desesperación. Él, no es humano. Hay leyendas sobre él, sobre lo que se dice que hace en la oscuridad. ¿Leyendas? Andrés preguntó, frunciendo el ceño. ¿De qué hablas? Hay quienes dicen que es un nahual. Un ser que puede absorber la esencia de las almas que atrapa, despojándolas de su humanidad. Por eso sus risas, por eso nuestras almas están atrapadas aquí. El escalofrío recorrió la espalda de Andrés con una intensidad que lo hizo temblar. ¿Realmente estaban luchando contra algo que no deberían poder comprender? La risa del supervisor volvió a resonar en su mente, cada vez más fuerte, más desafiante. Necesitamos hacer algo. Necesitamos encontrar algo que lo detenga. Andrés sabía que no podían rendirse ahora. Tenían que luchar. Pero el eco de la risa parecía estar cada vez más cerca, como un tambor que anunciaba el final. Las luces de la fábrica comenzaron a parpadear con fuerza, como si una tormenta se estuviera reuniendo. Con cada destello, más sombras brotaban, formando figuras grotescas que se acercaban, y los murmullos de dolor se hicieron más intensos. Andrés se sintió en el borde del abismo. Mirando a Clara, a los otros, hizo un esfuerzo por componer su voz. Debemos enfrentar al supervisor. Esa luz que creamos, fue un reflejo de nuestra unión. Tal vez no lo hemos perdido todo. ¿Y si no es suficiente?, preguntó un compañero, su voz temblorosa. Si enfrentamos nuestra verdad, tal vez podamos romper el ciclo. No podemos dejar que nos roben más que nuestras vidas. Luchen por lo que son. De repente, el supervisor apareció, materializándose desde las sombras con una sonrisa torcida y una mirada llena de maldad. ¡Pero qué valientes! ¿Ustedes creen que pueden deshacerse de mí? Están tejiendo su propia destrucción, su voz reverberó, y el aire se volvió denso. La energía del grupo palpaba el aire, pero ante la inminente amenaza, algo en su interior se agrió. Andrés sintió un frío cortante cuando el supervisor se acercó. El poder de la risa resonaba con un eco que parecía retumbar en sus huesos, un sonido que vagamente recordaba a un coro de almas atrapadas. Dejen de hacer ruido. No me importa lo que hayan encontrado. Ustedes ya están muertos. El supervisor chasqueó los dedos, y las sombras arremetieron con una ferocidad casi palpable. Pero en ese instante, algo despertó en el interior de Andrés. No podía permitir que ese ser, esa representación del terror, apagara su fuego. Juntos, gritó, apretando el talismán que aún tenía en su mano, un último vestigio de esperanza. Juntos podemos enfrentarlo. La oscuridad avanzaba, y la lucha comenzaba a intensificarse. La tensión en el aire se volvía casi explosiva, mientras las formas sombrías se debatían entre ellos y lo que Andrés representaba. ¿Podrían realmente enfrentarse a ese horror? ¿O el final estaba más cerca de lo que pensaban? Las sombras temblaron entre los gritos y el eco de la risa, y en ese momento, Andrés sintió que la respuesta estaba aterradoramente al borde de ser revelada. La risa del supervisor resonaba en las paredes de la fábrica con tal intensidad que parecía cobrar vida, atrapando en su eco los susurros del grupo. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse. Las sombras lo rodeaban y, a medida que se acercaban, empezaron a formar figuras cada vez más definidas, rostros distorsionados que parecían suplicar su ayuda en vida, pero que ahora eran meras sombras de lo que habían sido. No podemos sucumbir. Andrés gritó,
la voz resonando en un frenesí. Tomó la mano de Clara, quien temblaba a su lado. El talismán fue nuestra luz, pero somos nosotros quienes debemos avivarlo. Recuerden, ustedes no están solos. Clara asintió, dejando a un lado su miedo. Por nuestros recuerdos. Por los que hemos perdido, gritó, invocando el poder de sus tristezas compartidas. Uno a uno, los demás comenzaron a unirse, invocando los nombres de los compañeros desaparecidos, creando un coro de voces que resonaba como un cántico en la oscuridad, una llamada a lo que alguna vez fueron. Sin embargo, el supervisor sonrió. ¿Qué son sus voces contra el eco del abismo? Ustedes han sido moldeados por el dolor. Ustedes son mis juguetes ahora. Con un movimiento de su mano, las sombras se lanzaron hacia el grupo, alzándose con una violencia inesperada. Andrés sintió un pánico arremeter contra su pecho. No. Concentren su energía. ¿Recuerden quiénes son? Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un giro de dolor recorrió el grupo cuando las sombras emergieron de las almas atormentadas, intentando aplastarlos. El talismán se iluminó, y un destello de luz emergió de su interior, conectando a todos. Era como si la rabia y la esperanza se fusionaran, formando un escudo ante la oscuridad. Pero el supervisor no se detuvo. Su risa se intensificó, mientras sombras emergían de los rincones, como si la misma fábrica estuviera vomitando sus secretos más oscuros. Son ciegos en su luz. A medida que la risa reverberaba, Andrés pudo sentir que una sombra más se deslizaba hacia él, un impulso que hacía temblar su voluntad. El verdadero terror se esconde en sus corazones. Sudor frío recorría su frente, y una oleada de recuerdos invadió su mente, la sensación de haber sido abandonado, de ser insignificante en este mundo. Pero en su interior, algo se encendió, la memoria de sus seres queridos, de quienes había perdido, y de esa conexión que ahora lo mantenía alzado. Estamos juntos, y juntos somos más fuertes que el miedo, gritó. Con esas palabras, el talismán estalló en una luz cegadora, desgarrando las sombras que los rodeaban. El supervisor pareció titubear, su rostro distorsionándose por primera vez. ¿Qué es esto? Con un esfuerzo colectivo, el grupo enfocó su luz hacia las sombras, dirigiendo su rabia y tristeza como una flecha. Las figuras sombrías se disiparon un momento, revelando una puerta oscura en el fondo de la fábrica. Andrés sintió que el destino de todos estaba en esa apertura. ¡Ahí! Atrápenlo, ordenó Andrés, señalando hacia la puerta, pero una explosión de sombras emergió para contenerlos. El supervisor, enfurecido, se lanzó hacia ellos con una ira desatada, mientras los murmullos de almas atrapadas empezaron a mezclarse con una música cautivadora que atraía sus mentes hacia la oscuridad. Sin embargo, el mismo talismán que habían creado se iluminó aún más, y su luz comenzó a absorber las sombras a su alrededor. Andrés sentía que el poder crecía, pero a la vez, la presión sobre sus mentes aumentaba, el supervisor hacía tirones, intentando romper su conexión. «Debemos irnos ahora», gritó Clara, con sus ojos brillantes de determinación. Juntos, hacia la puerta. Pero en ese instante, el supervisor lanzó un grito desgarrador, que cortó a través de la luz como un cuchillo. «Nadie escapará de mí. Ustedes son míos». Su cuerpo empezó a transformar, distorsionándose, mientras su forma se fusionaba con la oscuridad, convirtiéndose en un abismo, una grieta devoradora. Mientras el grupo corría hacia la puerta, Andrés sintió que el terror estaba a un paso de alcanzarles. «No miren atrás. Avancen», gritó, pero su voz se perdió entre la cacofonía de risas y gritos. Cuando finalmente toparon con la puerta, un frío gélido les envolvió. El supervisor, ahora un torbellino de sombras, extendió una mano oscura, destilando un rayo helado. «No se irán tan fácilmente». Andrés apretó el talismán, y en un último esfuerzo, se lanzó a través de la puerta junto con sus amigos. La luz los envolvió, y el último eco de la oscura risa resonó tras de ellos, llenando el aire con un profundo silencio. Al caer en un nuevo espacio, sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero lo más escalofriante fue el murmullo en sus oídos, un susurro que decía, ¿creyeron que se habían escapado? Este es solo el inicio.
Andrés miró a sus compañeros, todos compartieron una misma mirada de terror impotente. ¿Qué les esperaba en esta nueva realidad? ¿Era acaso el final, o un nuevo comienzo de horror? El nuevo espacio en el que cayeron era igual de inquietante que la fábrica que habían dejado atrás. Las paredes estaban adornadas con extrañas inscripciones que brillaban débilmente, como si estuvieran vivas, pulsando con una energía desconocida. El aire era denso y pesado, impregnado de un olor a moho y a algo más cercano a la descomposición. ¿Dónde estamos?, murmuró Clara, su voz temblorosa y apagada por el eco de aquel lugar que parecía devorar los sonidos. Parece una especie de túnel, dijo Andrés, intentando mantenerse firme mientras su mente comenzaba a inundarse de dudas. Con cada paso que daban, la sensación de ser observado se intensificaba, como si ojos invisibles lo siguieran a cada instante. Necesitamos salir de aquí, agregó uno de sus compañeros, Mario, mientras su mirada se movía nerviosamente de un lado a otro. Las inscripciones en las paredes parecían susurrar secretos antiguos, y de algún modo el grupo sabía que no debía quedarse en esa penumbra por mucho tiempo. Yo creo que hay algo más aquí, dijo Andrés, sintiendo que una energía oscura lo rodeaba, la misma que había sentido antes del encuentro con el supervisor. Debemos buscar una salida, pero también entender este lugar. Puede que haya respuestas sobre lo que nos está persiguiendo. Con paso vacilante, comenzaron a avanzar, el talismán aún brillando débilmente en la mano de Andrés. Pero a medida que se adentraban más en el túnel, la luz no lograba disipar las sombras en los rincones más lejanos. De repente, un profundo murmullo retumbó, como una risita distante, provocando que todos se detuvieran en seco. ¿Lo escucharon?, preguntó Clara, sus ojos abiertos como platos. No puede ser solo nuestra imaginación. Andrés asintió, el sudor frío deslizándose por su frente. No está bien. Debemos, pero no pudo completar la frase. Una figura oscura se materializó al final del túnel, sus ojos eran dos abismos danzantes que los miraban con una intensidad aterradora. Bienvenidos a mi hogar, susurró la figura, su voz tan seductora como inquietante. Soy el guardián de sus pesadillas. Ustedes pensaban haber escapado, pero aquí la realidad y el horror se entrelazan. Los corazones de Andrés y sus amigos latieron más rápido. No vinimos aquí por ti, gritó Andrés, intentando desafiar su presencia. No tenemos miedo. La figura sonrió, pero había algo inhumano en esa sonrisa. ¿Miedo? No hay tal cosa. Solo hay revelaciones y sacrificios. Ustedes son parte de un juego que no comprenden. Las sombras que dejaron atrás son parte de su historia, como las que me sirven a mí. Clara se sobresaltó. ¿A qué te refieres? Oh, ¿qué hay de los trabajadores que desaparecieron antes? Su esencia está atrapada en cada rincón de esta realidad. Y ustedes son los elegidos para unirse a ellos, gritó, señalando hacia la oscuridad del túnel, donde un torrente de sombras se movía como serpientes, alzándose para devorar lo que quedaba de su esperanza. No. Andrés retrocedió, y el talismán brilló intensamente, pero el guardián solo rió, la risa resonando como un eco grotesco. ¿Creen que una luz débil podrá salvarlos de lo que ya les pertenece? Justo en ese momento, una de las sombras se deslizó hacia Clara, atrapando su brazo con una fuerza helada. ¡Clara!, gritó Andrés, y en un impulso, se lanzó hacia ella, pero una barrera de energía lo detuvo. No puedo. Me están atrapando, ella aulló, su voz convertida en un grito de terror puro. Andrés sintió que el tiempo se detenía. La conexión que habían creado era real, pero la oscuridad era más fuerte. Resistan, gritó, intentando centrarse en el talismán, su luz ahora pulsando con fuerza, como un latido vivo. Pero las sombras solo se reían, absorbiendo la luz y alimentándose del caos. El guardián se acercó, las sombras danzando a su alrededor como si celebraran la inminente entrega. Esta es la verdad de su existencia. ¿Cuánto tiempo pueden sostenerse antes de que sus propios miedos los atrapen? Las palabras resonaron en la mente de Andrés, que sentía un pavor conocido. ¿Qué pasará si caemos?, preguntó, su voz un susurro en un viento gélido. Así es como empieza la verdadera pesadilla, dijo el guardián, su aura oscura envolviéndolos.
El ciclo jamás termina. La luz del talismán parpadeó de forma incontrolable. ¿Podrían salvar a Clara y a ellos mismos? En ese instante de incertidumbre, Andrés supo que el precio de la verdad sería mucho mayor de lo que habían imaginado. ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para escapar de esta realidad? Las sombras comenzaron a replegarse y la oscuridad a formar un giro voraz, la risa del guardián llenando el aire. La pregunta quedó flotando en el ambiente: ¿su resistencia los libraría del horror, o simplemente los llevaría a mayores abismos? Y ahí, en ese emocionante y aterrador instante, Andrés finalmente vio a su alrededor. No solo luchaban todos juntos, sino que, además, ahora debían enfrentarse a cada uno de sus propios demonios. La oscuridad se tornó cada vez más densa, y un escalofrío recorrió la espalda de Andrés mientras el guardián se acercaba. Las sombras apretaban el brazo de Clara con una fuerza paralizante, y su rostro reflejaba una mezcla de terror y desesperación. «Clara, resiste», gritó Andrés, intentando aferrar nuevamente la luz del talismán. El fulgor titilaba, pero la penumbra parecía comerlo, como si el propio túnel estuviera sediento de su luz. El guardián sonrió, y la risa burlona se escurrió en el aire pesado. «Eres valiente, niño. Pero la valentía no te salvará. Solamente aquellos que entienden el precio del sacrificio podrán enfrentarse a la verdad de su destino». «¿Qué destino?» «No te tenemos miedo», respondió Mario, con la voz aún temblorosa, pero intentando mostrar firmeza. «Oh, pero eso es lo que más ignoras. Ustedes no pueden ver la imagen completa. No entienden que todo el horror que han vivido ha sido solo una preparación para esto. Este túnel, esta realidad, es un espejo de sus propias almas. Y su oscuridad ahora quiere ser liberada». Mientras hablaba, las sombras danzantes empezaron a arrojar imágenes distorsionadas de sus propios miedos. Lo que antes había sido solo una bruma en sus pensamientos, ahora se manifestaba en horripilantes visiones. Clara vio cada una de sus inseguridades, cada error que había cometido, materializándose como entidades negras que la rodeaban. Andrés sintió que su propio ser se tambaleaba, recuerdos olvidados emergían con fuerza, gritos de amigos que lo habían abandonado, risas que se tornaban en burlas, la soledad que había sido su constante compañía. «No. Nunca seré como ustedes», exclamó, tratando de alcanzar el talismán con fervor. Pero el guardián avanzó, la risa retumbando en las paredes. «Cada uno de ustedes tendrá que decidir. Entregarán su esencia y se transformarán en parte de este lugar, o lucharán y arriesgarán lo que más les importa. Si no se entregan, las sombras devorarán su esencia. La elección es suya, aunque no hay una salida que no cueste un precio». La intensidad del ambiente se tornó casi palpable. El aliento se le encogió a Andrés mientras vislumbraba la posibilidad de perder no solo a Clara, sino también a su propia humanidad. La idea de ceder era tentadora, un camino de fácil escape, pero a la vez sentía que eso lo sumergiría para siempre en la oscuridad. «Juntos, solo así podemos salir». La voz de Mario resonó con determinación en su interior. «Si nos mantenemos unidos, esta oscuridad no nos vencerá. No podemos dejar que nos separen». Las palabras apenas levantaron algo de esperanza en Clara, quien, luchando con cada fibra de su ser, se aferró al talismán que Andrés sostenía con ambas manos. «Ansía», gritó. «Juntos, por favor. Debemos intentar». El guardián, sintiéndose desafiado, inclinó su cabeza hacia ellos. «¿Así que eligieron la lucha? Veré lo que pueden lograr. Pero recuerden, la oscuridad siempre espera su oportunidad». Su voz se volvió un susurro. «Y no tienen idea de los secretos que ocultan sus corazones. Estoy ansioso por ver cómo se destrozan a sí mismos». Las sombras, ahora más furiosas, chisporrotearon y comenzaron a acercarse, tomando formas más concretas, serpenteantes, casi como un diluvio que pudiera engullirlos. «Ahora», ordenó Andrés. Con cada palabra, el talismán brilló más, una luz que parecía resonar con la energía que cada uno de ellos emanaba. «Fuerza en unidad. No estamos solos». Cerraron los ojos y se unieron, llamando a las fuerzas de la amistad que los había mantenido en pie a través de su viaje.
La luz del talismán pulsaba intensamente, pero la oscuridad golpeaba implacable alrededor de ellos. El impulso del momento era crítico. La sombra se lanzaba vulnerando la barrera que habían creado. Andrés sintió su carne casi desgarrarse, el frío lo tocaba directamente en el alma. ¿Qué ocurriría si fallaban? No te rindas, no aún, gritó Clara, su voz resonando como un eco de resolución. La unión de sus corazones comenzó a configurar un pequeño puente de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el guardián sonrió, observando con placer. ¿Creen que eso será suficiente? La lucha apenas comienza. Y así, en ese momento de desespero, Andrés supo que el verdadero desafío se encontraba no solo adelante, sino dentro de cada uno de ellos. ¿Lograrían escapar de la oscuridad o caerían en el abismo de sus propias fragilidades? Un repentino grito desgarrador retumbó en el túnel, cortando a través de la creciente tensión. Era una advertencia, y ya no había marcha atrás. ¿Estaban listos para descubrir el precio de su resistencia? Las sombras se arremolinaban y la atmósfera se sentía eléctrica, como un campo de batalla donde cada aliento era una declaración de guerra contra el guardián. Andrés miró a sus compañeros, cada uno en su lucha interna por mantenerse unido, por no dejar que el terror lo sepultara. Esto es solo el principio, dijo el guardián, su voz resonando en un tono burlón, los verdaderos sacrificios aún están por llegar. La risa del ser oscuro se mezclaba con los ecos del pasillo, y un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. La saturación de dolor dentro de aquel túnel parecía alimentarlo, y, a medida que las sombras se acercaban, una sensación de desesperación empezó a apoderarse de él. «Concentraos», gritó. «Juntos podemos salir». De repente, el talismán en su mano comenzó a calcular en brazos de luz. Un brillo intenso emergió, como una chispa que pudo encender la esperanza apagada. Las sombras titubearon ante aquella luz, y el guardián frunció el ceño. «Eso no es suficiente», exclamó, y su propia oscuridad se arremolinó a su alrededor, formando tentáculos que se lanzaron hacia ellos. Nadie escapa de lo que se prometió. Andrés, sintiendo la presión interna, recordó a sus compañeros que habían desaparecido. Las risas, las miradas, y la vida que compartieron. Recuerden a los que hemos perdido. Recuerden lo que lucharemos por preservar. Las voces comenzaron a unirse, resonando en un coro de tenacidad. Por Clara. Por Mario. Por todos, gritaron al unísono, mientras las sombras enredadas retrocedían ante la ola de energía colectiva. La luz estalló en un brillo cegador, era como el amanecer que se atrevía a cruzar la noche. Esto es lo que somos. La conexión entre nuestros corazones es más poderosa que tu oscuridad. Andrés sintió tal fuerza que el talismán vibró intensamente, emitiendo un resplandor que se expandía por todo el pasillo como una onda de calor. El guardián, ahora furioso, intentó acercarse, pero al hacerlo, su forma comenzó a tambalearse. Las sombras a su alrededor se retorcieron, como si estuvieran desvaneciéndose ante la verdad brillando en sus corazones. «No, esto no puede ser», gritó, y su grito resonó, una mezcla de frustración y furia. Andrés sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar. La oscuridad se arremolinaba descontrolada. «Debemos romper este ciclo», exclamó. «No solo por nosotros, sino por todos los que han caído en esta trampa». Con un último esfuerzo colectivo, todos alzaron las manos, uniendo el poder de sus almas en el talismán. «Por la libertad. Por las sombras que han tratado de robárselo». Con esas palabras, un torrente de luz estalló en todas direcciones, como un faro atravesando la niebla. De repente, el túnel comenzó a resquebrajarse, las paredes temblaron y las inscripciones brillaron aún más intensamente. La sombra del guardián se retorcía, evidenciando su descomposición interna. «No, no», su voz se desvaneció, y en un giro violento, fue absorbido por la luz, su figura desapareciendo con un último grito de agonía. El túnel se agrietó, y una ola de energía los empujó hacia adelante, brillando como una estrella. Con un último esfuerzo, cada uno saltó hacia la luz y sintieron que eran arrastrados a un nuevo lugar. Cayeron en un espacio amplio y radiante, rodeados de luz y aire puro.
La atmósfera era cálida, y deslumbrantes colores danzaban a su alrededor. Andrés se levantó, aturdido, mirando a Clara y a los demás. Ellos estaban a su lado, vivos y a salvo. Lo logramos, dijo Clara, con una sonrisa de incredulidad, cubierta de lágrimas de alivio. Ninguno de nosotros lo haría sin los demás, respondió Andrés, sintiendo que una carga pesada se había levantado de sus hombros. Nuestros miedos nunca podrán vencer lo que sabemos que somos juntos. El espacio que los rodeaba se sintió vibrante, en cada rincón, había ecos de risas y susurros llenos de vida, era como si las almas de los que habían sido perdidos estuvieran siendo liberadas. Una sensación de paz envolvió sus corazones. Habían enfrentado a sus demonios, y habían prevalecido. Pero, aunque liberados de la influencia del guardián, la sombra de lo que había acontecido aún perduraba. Andrés entendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. Vamos a contarlo, dijo a sus amigos. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. Debemos despertar a los demás. Con un renovado sentido de propósito, salieron juntos de ese lugar, dejando atrás la oscuridad, pero llevando con ellos el peso de la experiencia. Habían sobrevivido, pero el camino hacia la transformación aún era extenso. Las sombras de su experiencia les habían enseñado que la verdad se sostenía en su unidad. Y aunque el eco del guardián estuviese silente por ahora, Andrés supo que siempre quedaría un hilo de miedo. Sin embargo, su luz lo haría más fuerte, y eso era algo que jamás podría extinguirse. La lucha era continua, y los verdaderos héroes siempre están dispuestos a enfrentarse a su propio horror, porque sólo así pueden ayudar a los demás a encontrar su luz en la oscuridad. Antes de irte, necesito que recuerdes algo crucial: suscríbete inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos a punto de compartir. Dale al botón de like ahora mismo, tu apoyo es vital para que podamos seguir creciendo y traerte más contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y más importante, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para difundir la verdad. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Vamos, ayúdanos a iluminar el camino.